Hola, ¿cómo están todos? Bienvenidos a mi canal de Aprendan Matemáticas. Bueno, el día de hoy, como ustedes pueden ver, les voy a hablar sobre la regla de 3 simple. ¿Qué es la regla de 3 simple? Pues básicamente, la regla de 3 simple nos permite calcular el valor de una cantidad conociendo otras 3 cantidades relacionadas. ¿Cómo es esto? Vamos a entender esto con un simple ejemplo. Fíjense. Si pago 10 pesos por 5 golosinas, ¿cuánto pagaría por 10 golosinas? Me están preguntando cuántos pesos pagaría por 10 golosinas sabiendo que por 5 golosinas pago 10 pesos. Entonces, ¿cómo resolvemos esto? Lo primero que debemos hacer es colocar en una fila los pesos y en la otra las golosinas. De esta manera, vamos a organizar esto hacia abajo. Entonces, por 5 golosinas yo pago 10 pesos. Entonces lo ubico de esta forma. Ahora, por 10 golosinas yo no sé cuántos pesos podría pagar. Entonces, ¿qué es lo que debo hacer? Fíjense, lo que debo hacer es una multiplicación y una división. ¿Cuál debo multiplicar con cuál y cuál debo dividir? Entonces, debo multiplicar en diagonal de esta forma, 10 por 10. Y debo dividir entre el número que está más alejado del valor de la incógnita, en diagonal. Entonces, ¿cómo nos quedaría? Nos quedaría de esta forma. Si yo multiplico 10 por 10, entonces lo coloco aquí arriba. Luego el 5 lo coloco aquí abajo dividiendo. Entonces, 10 por 10 será igual a 100. El 5 lo sigo colocando aquí abajo y 100 entre 5 entonces será 20. ¿Qué quiere decir eso? Que para comprar 10 golosinas yo requiero 20 pesos. Si se fijan, tenemos 3 valores conocidos que son estos 3, 10 pesos, 10 golosinas y 5 golosinas, y con esos 3 valores hallamos el otro valor. Eso es lo que nos dice la regla de 3 simple. Básicamente, teniendo 3 valores, hallamos el otro valor que es desconocido, como pudieron ver. Bueno, entonces vamos a seguir con otro ejemplo para que nos quede bien claro cómo se aplica la regla de 3 simple. Entonces ahora tenemos este otro ejemplo. Fíjense, si 5 kilos de manzana cuestan 10 pesos o 10 dólares, como quieran, ¿cuánto costarán 8 kilos de manzana? Entonces aquí debemos hacer lo mismo. Vamos a colocar kilos de manzana en un lado y cantidad de pesos o dólares según su país en otro lado. Y aquí abajo vamos a ordenar. ¿Cómo lo vamos a ordenar? Estos 5 kilos ya sabemos que corresponden con 10 pesos. Entonces vamos a colocar aquí los 5 kilos debajo de kilos de manzana y los 10 debajo de pesos. Entonces continuamos. ¿Cuánto costarán 8 kilos de manzana? Entonces colocamos aquí debajo 8 y como no sabemos cuánto costará, colocamos aquí una X que es la incógnita. Entonces, lo que vamos a hacer es, multiplicamos en cruz, vamos a multiplicar 8 por 10 y vamos a dividir entre este otro número que está más alejado de la incógnita. Entonces, ¿cómo nos quedaría? Entonces nos queda de la siguiente forma. 8 por 10 lo coloco aquí, 8 por 10 y el 5 lo coloco dividiendo. Ahora resuelvo 8 por 10, me debe dar 80, sigo dejando el 5 dividiendo. Y por último, 80 entre 5, entonces eso me da 16. ¿16 qué? Dólares o pesos, que son los que me sirven para comprar 8 kilos de manzanas. Entonces así se resuelve una regla de 3 simple. Como ustedes pueden ver, es bastante fácil. Vamos con otro ejemplo, porque aquí yo les enseño a resolver reglas de 3 simple, pero basándome en ejemplos. Mientras más ejercicio ustedes hagan, más práctica van a tener para entender este tema. Entonces vamos con otro caso. Bueno, y aquí tenemos lo siguiente. Si un coche recorre 300 kilómetros con 20 litros de gasolina, ¿cuántos kilómetros podrá recorrer con 30 litros de gasolina? Entonces procedemos de la misma forma. Aquí colocamos kilómetros y aquí colocamos litros de gasolina. Entonces, debajo de kilómetros vamos a colocar la proporción que nos están dando. Por ejemplo, 300 corresponde con 20 litros de gasolina. Ahora, el dato que nos dan es si con 30 litros, quiere decir que ese valor es conocido, ¿cuántos kilómetros podré recorrer? Entonces, como no sé cuántos kilómetros puedo recorrer con 30 litros, entonces lo coloco como incógnita. Entonces, voy a multiplicar en diagonal o en cruz 300 por 30 y voy a dividir entre 20.
Entonces nos quedaría de esta forma. Entonces voy a colocar 300 por 30 multiplicándose de esta manera. Y aquí abajo dividiendo va a quedar el valor que está diagonalmente opuesto a la variable. Y entonces vamos a resolver 300 por 30 nos da 9000 entre 20, que es este valor, y ahora resuelvo 9000 entre 20 me da 450. 450 ¿qué? Kilómetros. Quiere decir que con 30 litros de gasolina yo puedo recorrer 450 kilómetros. Como pueden ver, si yo aumento los litros de gasolina, pues aumentan los números de kilómetros que puedo recorrer. Ok, ahora vamos con este siguiente ejemplo. Si un estudiante lee 30 páginas en 2 horas, ¿cuántas páginas leerá en 5 horas? Ustedes pueden intuir lo siguiente. Si lee 30 páginas en esta cantidad de tiempo, en 5 horas, ya ustedes saben que el número de páginas va a ser mucho mayor. Entonces, procedemos de la misma forma. Vamos a colocar aquí páginas y de este lado vamos a colocar horas. Luego vamos a hacer corresponder el caso que es conocido, 30 páginas en 2 horas. Entonces aquí colocamos 30 y aquí colocamos 2. Ahora colocamos 5 debajo del 2 porque es el nuevo valor que me están diciendo para hallar la cantidad de páginas. Como no sé qué cantidad de páginas voy a leer en 5 horas, coloco aquí la variable debajo de páginas. Fíjense que páginas siempre va a estar debajo de páginas y las horas van a estar debajo de horas. Entonces multiplicamos en diagonal y dividimos entre el valor que esté más alejado de la variable que está de forma diagonal. ¿Y cómo nos quedaría? Entonces aquí tengo que multiplico 30 por 5 y vamos a colocarlo por acá. 30 por 5 y el 2 lo coloco aquí abajo. Eso será igual. 30 por 5 me da 150 sobre 2. Y 150 sobre 2 es 75. 75 páginas. Quiere decir que yo en 5 horas voy a leer 75 páginas. Si en 2 horas yo leo 30 páginas, pues en 5 horas leeré 75. Como les dije, el número es mayor, aumenta. En la medida que yo aumento un valor, el otro valor aumenta también. Aquí aumenté en 5 y aquí aumentó a 75. Esto va a ser importante por el siguiente ejercicio que viene ahora. Ok, ahora vamos con este otro ejercicio que dice, si 4 obreros pueden construir un muro en 6 días, ¿cuántos días tardarán 8 obreros en construir el mismo muro? Entonces, fíjense lo siguiente. Aquí hay una pequeña diferencia. Si 4 obreros pueden construir un muro en 6 días, ¿cuántos días tardarán 8 obreros? En este caso, si aumentamos el número de obreros, entonces los días en construir el muro van a disminuir. O sea, en este caso no es como los casos anteriores, donde si aumentábamos una cantidad, la otra también aumentaba. Aquí es al revés. Cuando aumento el número de obreros, asumimos que el número de días va a ser menor, porque al haber más obreros trabajando, entonces van a tardar menos haciendo el muro. Eso es de lógica, ¿verdad? Entonces, este tipo de regla de 3 se llama regla de 3 simple inversa. Todos los demás ejercicios que hemos hecho antes de este se llaman regla de 3 simple directa. Entonces, ¿cómo se resuelve este tipo de regla de 3? Bueno, igualmente vamos a hacer el mismo procedimiento. Vamos a colocar en un lado obreros y en otro lado colocamos días. Debajo de obreros vamos a colocar los valores que son conocidos. Por ejemplo, 4 obreros corresponden con 6 días. 4 obreros trabajando pueden hacer un muro en 6 días. Ahora, si tenemos 8 obreros trabajando, ¿cuántos días tardarán en hacer el mismo muro? Entonces, esta es la incógnita. ¿Qué diferencia tiene en resolver este tipo de ejercicios con los ejercicios anteriores? Bueno, básicamente no hay mucha diferencia, solo cambia una cosa. Miremos. Básicamente, en la regla de 3 simple inversa, tenemos esto igual y la única diferencia es aquí en el planteamiento de la solución. La incógnita la colocamos aquí de la misma forma, pero en vez de multiplicar en diagonal, como lo hacíamos antes, en el otro caso multiplicaríamos 8 por 6 y dividiríamos entre 4. Ahora no, ahora vamos a multiplicar en línea recta o en paralelo. Sería 4 por 6 y el número que está opuesto al X, pero de forma lineal, que sería el 8, va a quedar dividiendo. Entonces vamos a multiplicar así 4 por 6 entre el 8 y lo colocamos aquí. 4 por 6 sobre 8. Eso será igual a ¿qué? 4 por 6 es 24, seguimos colocando aquí el 8 y eso será igual a 3 días. Entonces analicemos esta respuesta. Si 4 obreros construyen un muro en 6 días, el doble de los obreros
lo construirá en 3 días. Esto es totalmente lógico. Si aumentamos el número de obreros, van a tardar menos. Y la proporción que aumentamos fue el doble, quiere decir que el número de días va a disminuir al doble. O sea que 3 es el valor que va acá, el valor correcto según este planteamiento. Entonces, continuemos con otro ejercicio de regla de 3 simple inversa para que lo entiendan perfectamente. Si 20 estudiantes pueden limpiar una sala en 4 horas, ¿cuántas horas tomará limpiar la misma sala si solo 10 estudiantes están disponibles? Entonces aquí procedemos de la misma forma. Vamos a colocar por un lado estudiantes y para el otro lado horas. Entonces debajo de estudiantes vamos a colocar 20 que corresponden a 20 estudiantes que pueden limpiar una sala en 4 horas. Entonces aquí colocamos 4. Luego, debajo de 20 colocamos los estudiantes que están ahora disponibles. Ya no tenemos 20, sino que tenemos 10. Entonces, ¿cuántas horas tardarán si solo tenemos 10? Fíjese que disminuyó el número de estudiantes. Entonces, por lógica, si disminuimos el número de estudiantes, van a tardar más. Quiere decir que este número va a ser mayor que 4. Ahora, ¿cómo resolvemos esto? Entonces, como ya saben, se resuelve de forma lineal. Vamos a multiplicar este por este porque es una regla de 3 simple inversa y luego dividimos entre el 10, que es el valor que está opuesto al x, pero de forma lineal. Entonces, ¿cómo nos quedaría? Nos quedaría 20 por 4, lo colocamos acá, luego resolvemos 20 por 4 nos da 80 sobre 10 y 80 sobre 10 es 8. Como se pueden dar cuenta, si disminuimos a la mitad el número de estudiantes, entonces vamos a aumentar el número de horas que van a tardar limpiando la sala. Entonces vamos con un último ejercicio para que nos quede este tema súper claro. Bueno, ahora vamos con el siguiente ejercicio. Si una impresora tarda 4 horas en imprimir un libro de 200 páginas, ¿cuánto tiempo tardará en imprimir el mismo libro si duplicamos la velocidad de impresión? Entonces fíjense los datos que nos dan. Los datos que nos dan son horas que tarda la impresora en imprimir un libro. No importa este valor que está aquí de 200 páginas, porque cuando nos hacen la pregunta nos dicen que cuánto tiempo tardará en imprimir el mismo libro. Quiere decir que este dato no está cambiando, 200 páginas y decir el mismo libro, entonces quiere decir que en ambos casos tiene 200 páginas. Entonces, los datos aquí son número de horas en imprimir un libro contra la velocidad de la impresión, que en el primer caso no me lo dicen, pero en el segundo caso sí nos dicen que duplican la velocidad de la impresión. Entonces las variables son horas y velocidad de impresión. Entonces coloquémoslas aquí como siempre, horas y velocidad de impresión. ¿Cuántas horas para el primer caso? 4 horas para el primer caso. En el segundo caso no sé el número de horas, por tanto esa es la variable, pero ¿cuál es la velocidad de impresión para 4 horas? Un valor cualquiera que sea el doble del segundo caso. En este caso, si yo pongo que la velocidad de impresión es 1, para el segundo caso, que es si duplicamos la velocidad, pues simplemente será 2. Si ustedes aquí ponen 10, pues aquí pondrán 20. Y la variable en este caso va a ser las horas según el doble de la velocidad de la impresión. Entonces, así es que se coloca el planteamiento de esta regla de 3 inversa. ¿Y cómo lo resolvemos? Pues muy fácil. Multiplicando de forma lineal o paralela 4 por 1 y dividiendo entre 2. Siempre el número que está contrario a la x, pero en este caso de forma lineal porque es una regla de 3 inversa. Entonces colocamos aquí 4 por 1 sobre 2, eso será igual a 4 por 1, 4 entre 2 y eso me va a dar 2 horas. Fíjense, con una velocidad de impresión x, cualquier valor, en este caso 1, me da 4 horas. Si la aumento al doble, las horas tienen que disminuir a la mitad también. Entonces fíjense, aquí estoy aumentando y aquí estoy disminuyendo. Al aumentar al doble, aquí me da 2 horas. Si aquí tuviese 10 y lo llevo a 20, también me va a dar aquí 2 horas igualmente. O sea, cualquier valor que ponga acá y lo aumente al doble, aquí me va a dar la misma cantidad de horas. Bueno, entonces como se pudieron dar cuenta, resolver regla de 3 simple es bastante fácil. Entonces aquí les voy a dejar a ustedes 2 ejercicios para que ustedes los realicen con calma en su casa y me dejen la respuesta en los comentarios. Entonces bueno, si les ha gustado este video, como siempre, déjenme un like, compártanlo también para que otras personas aprendan sobre este tema. Si tienen más dudas o sugerencias me la pueden dejar por los comentarios. Y si no se han suscrito, suscríbanse, que estoy haciendo muchos videos de matemática y explicados de una forma muy simple y muy fácil. Entonces nos vemos en el siguiente video.